¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento. Ha sido esta la semana del Día Mundial de los Docentes y por eso se ha hablado mucho de educación en la Cámara. En la Comisión de Educación, precisamente esta semana, pues han abordado la formación profesional, la necesidad de introducir contenidos canarios en todas las etapas educativas o el número de centros que van a ofrecer este curso, el primer ciclo de educación infantil. Además, los grupos políticos se han reunido con el sindicato AMPE para abordar los principales desafíos de los docentes. Y vamos ya con otras noticias, más asuntos de la semana. La compraventa de viviendas en Canarias por parte de ciudadanos extranjeros se ha duplicado en 10 años, supone más del 10% de todas las que se realizan a nivel nacional. Son datos del Colegio de Registradores. Esta semana su junta directiva fue recibida por la mesa de la Cámara. La consejera de Administraciones Públicas ha insistido en comisión en que la simplificación de los procedimientos administrativos es una de sus prioridades para suprimir la burocracia que aleja a los ciudadanos de las administraciones. La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha entregado en el Parlamento la memoria de la Fiscalía para este ejercicio, un documento que ha recibido la presidenta Astrid Pérez y que será presentado en comisión en las próximas semanas. Hoy vamos a conocer el lado más personal de un diputado con mucha experiencia en la Cámara. Luis Campos, de Nueva Canarias, Bloque Canarista, habla de música o libros con Isaac Tacoronte. Y nuestro invitado en la entrevista de esta semana es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis. Hemos hablado de los asuntos que están marcando el trabajo parlamentario estos meses, ahora como líderes de la oposición en el Parlamento. Bueno, pues ya tenemos con nosotros al invitado de esta semana, que es Sebastián Franquis, que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Franquis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar esta mañana con usted para hablar, para empezar, si le parece, de una especie de balance de lo que está haciendo estos primeros 3 meses de legislatura en el Parlamento. ¿Qué augura, además, para este curso político que ya está en pleno fragor? La verdad es que no esperamos nada nuevo, ¿no? Al gobierno lo conocíamos ya hace 4 años atrás, el presidente es el mismo que hace 4 años y por tanto pensamos que el inicio de esta legislatura puede ser parecido a lo que fue hace 4 años, ¿no? Y efectivamente nos ha confirmado, ¿no? Un gobierno que está permanentemente en la queja, solo hace quejarse y anunciar cosas que al final poco tienen que ver con la realidad, ¿no? Y llevamos casi 3 meses ya del nuevo gobierno y vemos que en cualquier asunto que ocurra en Canarias, da igual lo que sea, hablamos de inmigración, hablamos del empleo, hablamos de las relaciones con el Estado y hay siempre una permanente queja de lo que hace el gobierno. Yo creo que Canarias necesita un gobierno con ideas claras, con capacidad de gobernar y capacidad de gestión y creo que lo que ha tenido ausencia en estos 3 meses de inicio de legislatura, este gobierno que no se ha destacado precisamente por gestionar los asuntos de Canarias, ¿no? Bueno, enseguida entramos en algunos de los asuntos que ya usted ha esbozado, de los que además son urgentes para Canarias, pero ¿qué objetivos se marcan ahora que son los líderes de la oposición? ¿Cuál es el objetivo de trabajo del Grupo Parlamentario Socialista? Primero, asumir la oposición sin complejos, ¿no? Con absoluta claridad. Es el lugar que han decidido los parlamentarios canarios, no los ciudadanos que votaron mayoritariamente por el Partido Socialista, y hemos asumido esa responsabilidad desde el primer momento, ¿no? Con claridad, explicándole al gobierno cuál es nuestra posición. Somos un partido de gobierno, tenemos experiencia de gobierno y por tanto tenemos la capacidad, lo que hemos insistido en estas últimas semanas es de hacer esa política útil, ¿no? Esa política de diálogo, de entendimiento, llegar a acuerdos con aquellos asuntos que creo que Canarias se merece llegar a acuerdos de cara al futuro, pero también somos un partido que va lógicamente a vigilar la actuación del gobierno, ser riguroso en nuestra oposición y ser lógicamente duro cuando haya que hacerlo y al mismo tiempo con la mano tendida en aquellos asuntos que creemos que es bueno para Canarias. ¿Cuáles serían esas cuestiones clave a las que se enfrenta nuestro archipiélago, Canarias, para, por ejemplo, estos próximos, hasta aquí hasta que acabe el año, el último tramo de este 2023? Fundamentalmente está el tema, lógicamente, de las relaciones con el Estado, ¿no? Este gobierno entiende las relaciones con el Estado con un continuo enfrentamiento, ¿no?
creo que no tiene nada que ver con la forma de entender los canarios, la propia comunidad, ni la forma de entender la relación con el Estado, ¿no? Yo creo que es un error estar continuamente provocando frentes contra el gobierno de Canarias, contra el gobierno de España, perdón, intentando de plantear una forma de hacer política que creo que no es lo que persiguen los ciudadanos. Yo creo que es fundamental llegar a acuerdos en la relación con el Estado. ¿Para qué? Hombre, para los asuntos que hay pendientes en Canarias, por ejemplo, nuestra nueva fiscalidad, por ejemplo, el régimen económico y fiscal, por ejemplo, las políticas de inversiones que hay que desarrollar en Canarias en los próximos años, lógicamente la crisis migratoria que estamos teniendo y que desgraciadamente vamos a tener en el futuro. Es fundamental tener una buena coordinación con el gobierno de España. Eso no quiere decir, no significa que no se defiendan los intereses de Canarias con claridad y rotundidad, que se debe hacer, lógicamente, pero eso hacer una permanente forma de hacer política creo que no es lo conveniente en estos momentos en nuestra comunidad autónoma. Creo que lo bueno, lo que piden los ciudadanos es que exista capacidad de entendimiento, de diálogo y, si es posible, de acuerdo, aún mejor. Señor Franqui, nada arranca el trámite parlamentario de análisis de los presupuestos que puedan componerse. ¿Qué augura para este trámite? Porque no sé si precisamente esto puede ser un nuevo motivo de enfrentamiento con el Estado. Hombre, sin duda lo va a hacer, ya se lo adelanté yo, ¿no? Los presupuestos del Estado van a ser el elemento clave para enfrentarse con el gobierno de España, ¿no? Lo han hecho históricamente y lo volverán a hacer ahora en el próximo presupuesto, ¿no? Ya lo hicieron el año pasado y los presupuestos del Estado el año pasado fueron los mejores que Canarias obtuvo a lo largo de su historia, ¿no? Tanto, bueno, va a ser, desgraciadamente, el debate presupuestario es un debate de enfrentamiento y de diferencia entre las fuerzas políticas, ¿no? Nosotros vamos a centrar especialmente en los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Que todavía 3 meses después de constituirse el gobierno no tenemos ningún indicio de por dónde van a ser los criterios. Primero, si van a cumplir los compromisos electorales que adquirieron con la sociedad canaria, ¿no? En esa política especialmente de fiscalidad. Porque lo que conocemos hasta la fecha, y lo que han cumplido con claridad, es que ese decreto ley que se aprobó la semana pasada por el Parlamento de Canarias, donde se produjo ese regalo fiscal a una minoría de la población de Canarias. Estamos hablando del 0,3%. Por tanto, al impuesto de sucesiones y donaciones, exacto, ¿verdad? Persona del impuesto de sucesiones y donaciones que el gobierno decidió prácticamente eliminar a esas personas. Y un poco contradictorio, porque partidos de ese gobierno, 6 meses antes, votaron en contra de subir, por ejemplo, en Canarias, el 8% de las pensiones, que afectan en Canarias a más de 360.000 personas, de los pensionistas, ¿no? Hace escasamente 4 meses atrás, a principios de año, votaron en contra de incrementar el 8% y justo 6 meses después traen un decreto ley precisamente para favorecer al 0,3% de la población canaria, que son, insisto, 6.070 personas, para eliminarle un impuesto que es fundamental. No olvidemos que se recauda 61 millones de euros al año ese impuesto, ¿no? Y que prácticamente es la mitad de la financiación, por ejemplo, de lo que se gasta, lo que se destina a la renta de ciudadanía en nuestra comunidad autónoma. Hemos escuchado ser particularmente crítico con la política fiscal del gobierno de Canarias, y precisamente la economía es un asunto que preocupa a los ciudadanos, la economía del día a día. Quizá pues otro tipo de mensajes se les queda un poco más lejanos a los ciudadanos, pero quizá lo que se pretende con este programa es que los ciudadanos entiendan que también la política del día a día, la subida de precios, la inflación, las dificultades de las familias también se abordan en la Cámara Regional. Efectivamente, no, sin duda alguna. Aquí al final lo que aprobamos aquí en esta Cámara tiene consecuencias en el día a día de los ciudadanos. Por eso es importante cuando se aprueba un decreto de ley o se aprueba unos presupuestos o un proyecto de ley, ¿no? Sin duda, eso al final, tarde o temprano, afectará al día a día de los ciudadanos. Y la política fiscal, desde luego que sí. Este gobierno estuvo defendiendo en campaña electoral, PP y Coalición Canaria, que iban a bajar el impuesto del IGI del 7 al 5%, ¿no? Para hacer medidas para contrarrestar la inflación en nuestra comunidad autónoma. Han pasado 3 meses. Es una medida que afecta a todo el mundo por igual, al conjunto de la sociedad canaria, ¿no? Y sin embargo no se han atrevido a traer esa medida. Ahora nos están hablando de que van a intentar que ese compromiso hay que modularlo en el tiempo, y veremos lo que pasa en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma, si son capaces de incorporar ese compromiso electoral que adquirieron ante los ciudadanos. Antes hablábamos de migración como uno de los asuntos que más fricciones puede generar, quizá aquí también en el Parlamento de Canarias, también en las relaciones del actual Gobierno de Canarias con el Estado. Pedía el presidente Clavijo en el último pleno una reunión de todos los portavoces de la Cámara para hacer un frente común. ¿Qué opinión tiene el Grupo Socialista a este respecto? Les hemos dicho que sí, que estamos dispuestos, lógicamente, seremos los primeros que participaremos en ese foro de
de coordinación, de trasladarle incluso al gobierno de España, al futuro gobierno de España, nuestra propia opinión al respecto como Partido Socialista, que yo espero que además gobierne el país en las próximas semanas, ¿no? Estamos abiertos, nos parece una medida interesante en términos políticos, pero nos parece una medida de coordinación, crear un foro entre las fuerzas políticas y parlamentarias para apoyar al gobierno en todas aquellas medidas que consideremos todos que se puedan llevar a cabo. Eso es una cosa. Y otra, porque el lenguaje político es muy importante, creación de un frente, porque cuando creamos un frente parece que estamos creando algo para ir contra alguien, ¿no? Y creemos, le hemos insistido al gobierno que siempre va a contar con el apoyo del Partido Socialista en asuntos de esta naturaleza, lógicamente en analizarlo, en apoyarlo a la hora de plantearlo y de hacer la coordinación que hay que llevar a cabo con el gobierno de España, pero también le hemos pedido al presidente del gobierno que deje de hacer política con la crisis migratoria. Es bueno para el conjunto de la sociedad canaria que las fuerzas políticas dejen de hacer política precisamente con este asunto, que es un asunto que todos sabemos es muy sensible, especialmente sensible, que son seres humanos y que por tanto Canarias tiene que afrontar, desgraciadamente lo va a tener que hacer de cara al futuro, porque esa crisis la vamos a tener sucesivamente en el futuro. Tenemos que preparar nuestra comunidad autónoma para esa situación, lógicamente con buenos equipamientos, lógicamente con la coordinación del gobierno de España, porque hay que conocer y saber que esto es un problema no de Canarias, ni siquiera es un problema de país, de España, es un problema del continente europeo, y que por tanto la Unión Europea, también el gobierno de España, tienen que sentir las dificultades que están atravesando en este momento Canarias con esta crisis migratoria. Decía el señor Franquís que espera que sea el gobierno de progreso que defiende Pedro Sánchez el que salga adelante. Ahora es el turno, una vez fracasó la investidura de Feijóo, de Pedro Sánchez. ¿Qué piensa que va a ocurrir? Porque es verdad que con el escenario actual no solo hay una salida posible, ¿no? ¿Qué piensan desde el Partido Socialista? Yo creo que lo ideal sería que se llevara a cabo el diálogo, la política de entendimiento y el acuerdo. Es lo mejor que le ha ocurrido a este país. Cuando ha habido acuerdo entre las fuerzas políticas, siempre ha sido para mejorar, ¿no? El acuerdo de la transición política de la Constitución española fue un gran acuerdo entre las dos Españas que no se entendían, no había capacidad para entenderse. Y fue eso, precisamente, esa capacidad de entendimiento lo que ha motivado que 40 años después tengamos todavía defendiendo esta Constitución, ¿no? Creo que es lo que habrá que hacer. La política del enfrentamiento, el combatir o utilizar los problemas territoriales, la crisis territorial, como ha utilizado insistentemente el Partido Popular a lo largo de la historia, creo que lo que produce es la crisis que se ha producido, la situación que se produjo en Cataluña en el año 2017. Todo español que mire la situación catalana con cierta objetividad es consciente que hace 6 años atrás había un problema serio con Cataluña, un problema de ruptura. Hoy, 6 años después, este problema no ocurre. Hay convivencia entre los catalanes, porque el PP no tenía que entender que España es plural y es diversa, y que en Cataluña existen dos comunidades nacionales muy distintas, que tienen sus propias costumbres, que sus familiares hablan un idioma distinto al otro, y que eso, lo fundamental de Cataluña y España, es que ha sido capaz de convivir, de entenderse a lo largo de la historia. Y creo que lo que estamos haciendo en estos momentos, es lo que está haciendo el Partido Socialista, es lo que está haciendo Pedro Sánchez, conseguir el entendimiento a través del diálogo, fundamentalmente a través de la palabra, y lógicamente en un marco que es el que recoge la Constitución. Y el acuerdo futuro no va a ser un acuerdo que vaya a salir del marco de la Constitución. Somos el partido que no solo apoya la Constitución, la cumple desde el primero al último artículo, no como el PP, que solo cumple lo que le interesa. Somos protagonistas de esta Constitución, pero también tenemos que decir que la Constitución no pertenece a una generación concreta de este país. Es una cuestión que corresponde al conjunto de la sociedad española. Si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, es verdad que se augura una situación política complicada en el escenario nacional. ¿Teme que eso se puede trasladar al relativo buen ambiente que suele haber aquí en la Cámara Regional, también con la presencia de grupos como Vox, que se estrena en la Cámara Regional? ¿Teme que se contamine de alguna manera lo que puede pasar en el Congreso de los Diputados? Alguna repercusión va a tener, ¿no? Si finalmente es el gobierno de Pedro Sánchez preside el gobierno de España, lógicamente para el gobierno actual de Canarias es un gobierno que las relaciones con él va a ser fundamentalmente de buscar los desacuerdos, ¿no? Y buscar más que el acuerdo, no buscar espacio de entendimiento. Es lo que ha protagonizado el señor Clavijo cuando estuvo presidente del gobierno en los últimos 4 años en la anterior legislatura, ¿no? Hace 2 legislaturas, perdón, que se destacó fundamentalmente por eso, ¿no? Solo reivindicaban del gobierno de España buscar espacios de enfrentamiento, frente tras frente, creaba un frente cuando había una dificultad, ¿no? Y
no tenemos elementos en los 3 primeros meses de este gobierno que nos indiquen que va a ser absolutamente lo contrario. Bueno, el gobierno de España, a diferencia del anterior, cuando gobernaba el Partido Popular, Canarias sabe, y por eso ha votado mayoritariamente al Partido Socialista en estas últimas elecciones, en las 2, que se ha celebrado escasamente en 2 meses, cómo trató el gobierno de España, presidido por un socialista, cómo la trató el gobierno de un Partido Popular. Estamos hablando de carreteras, como del cumplimiento del REF, de incumplimiento del REF, como de tantas políticas, política social, de todos los sectores, como ese maltrato continuo de los presupuestos generales del Estado que sometió a Canarias el gobierno de Rajoy y el Partido Popular. El gobierno del Partido Socialista y el gobierno presidido por Pedro Sánchez absolutamente lo contrario. Y lo saben los trabajadores, que se ha visto incrementado su salario mínimo interprofesional, lo saben los pensionistas y lo saben los servicios esenciales públicos, porque prácticamente la educación, los servicios sociales, la sanidad se han ido consolidando y como servicios esenciales de la propia comunidad autónoma. Todo eso con un gobierno distinto puede estar en juego, porque es lo que pasó hace 6 años atrás, ¿no? Y la sociedad española, la sociedad canaria especialmente, tiene esa imagen, ¿no? Lo que ocurrió cuando gobernó el PP ocurrió hace 6 años, hace 8 años, con un gobierno presidiendo el gobierno de España, ¿no? Y las políticas que se trasladó a Canarias. Ahora ha visto un gobierno de España, gobernado por el Partido Socialista, afrontando una crisis como la afrontó, la crisis del COVID y la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, y la política ha sido absolutamente distinta, absolutamente distinta. Ha protegido a los más vulnerables, ha protegido y ha hecho un escudo social precisamente para proteger a la población, y creo que producto de esa política este país hoy crece económicamente por encima de la media europea, creamos empleo como nunca en nuestra comunidad autónoma, como nunca a nivel del Estado, y las políticas sociales se consolidan y se consolida el estado del bienestar. Incluso, insisto, los niveles de inflación en España son menores que en el resto de Europa. Creo que quien mire, insisto, con objetividad la realidad económica, política y social de España y de Canarias tiene poco que ver con lo que era hace algunos años atrás. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en estos próximos meses, que desde luego serán apasionantes desde el punto de vista político, periodístico, porque quedan muchas cuestiones por saber qué es lo que va a ocurrir, así que estaremos atentos aquí también desde la perspectiva del Parlamento de Canarias. Sebastián Franquis, que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. La educación ha sido protagonista en el Parlamento justo en la semana en la que se ha conmemorado el Día Mundial del Docente. El consejero de esta área, Poli Suárez, ha comparecido, ha respondido a preguntas para abordar el papel de la formación profesional o los contenidos canarios en todas las etapas educativas. También el número de centros que van a ofrecer este curso el primer ciclo de educación infantil. Mejorar la presencia de contenidos canarios en todos los niveles educativos. Esa fue la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista, quien aseguró que el alumnado conoce antes y mejor asuntos externos al archipiélago. El consejero de Educación recalcó que la realidad de cada isla es la que debe acompañar ese currículo. Es que a veces parece que tenemos la sensación de que los docentes valoran más que el alumnado sepa que los ríos de la península ibérica y Europa antes que el conocimiento de la geografía física peculiar de nuestras islas, que conozcan mejor el águila imperial que el guirre o el lagarto gigante del hierro. Me duele mucho tener que decir que es que el anterior gobierno incluso casi llega a perder el proyecto de Silvo Gomero. En cuanto al número de colegios que impartirán el primer ciclo de educación infantil en este curso, serán 34 los centros dependientes de la Consejería, donde se lamenta el incumplimiento del anterior equipo de gobierno. En principio había un anuncio por parte de la consejera anterior de que la previsión era implantar la educación infantil de 0 a 3 años de primer ciclo en 99 centros de Canarias. Luego, pues usted mismo, nada más tomar el cargo, pues hizo pública la imposibilidad de llevar a cabo esa acción. No solo me quedo con la solución, que puede gustar más o menos, sino el problema está en esa estafa al que se sometieron a estas familias, ofreciéndole algo que no existía. Aumentar la potencia eléctrica en los centros educativos o potenciar la formación profesional para la reindustrialización de las islas fueron otros asuntos abordados en esta comisión. En los últimos 4 años se han dado pasos para mejorar la educación pública de las islas. Se ha aumentado la plantilla, se ha disminuido las ratios, se ha mejorado la normativa y la financiación. Pero a juicio del sindicato AMPE son insuficientes estas mejoras. Esta semana los responsables de educación de los grupos parlamentarios se han reunido con este sindicato y han conocido sus reivindicaciones.
Un nuevo pacto por la educación para evitar la falta de plazas de 0 a 3 años es la propuesta del partido que sustenta la consejería. Que es fundamental que quede recogido en alguna ley, en un pacto, que la educación empieza desde que tienes 0 años y que puedes tener acceso. Pero la oposición atribuye la idea a la única aspiración de salir en la foto. Tenemos todas las herramientas para cumplir en toda la etapa educativa, también en esta que tanta polémica ha suscitado el inicio del curso escolar, que es el ciclo educativo de 0 a 3 años. Hay que acabar ya con esa política en la que llega nuevo, quiere poner su sello, quiere salir en la foto y quiere protagonizar planes, pactos. Sin embargo, los nacionalistas apoyan la firma de ese documento para identificar mejor las necesidades actuales. El último pacto por la educación ya tiene unos cuantos años, tanto es así que han pasado hasta 2 leyes educativas desde que se llegaba a un pacto. Necesitamos un nuevo pacto por la educación. Por su parte, Vox, antes que nuevos pactos, pone sobre la mesa que el cheque escolar incluya la privada. Estás creando una desigualdad, porque a lo mejor hay padres que no pueden acceder a esa escuela pública porque no les pilla cerca de su puesto de trabajo. Los grupos parlamentarios sí coincidieron en esta mesa redonda con que este mandato hay que conseguir el objetivo recogido en la ley de alcanzar el 5% del PIB en educación. Y la falta de presupuesto en servicios sociales ralentiza en Canarias las solicitudes de los grados de dependencia, un asunto que fue abordado por el diputado del Común en una comisión donde se evidenció también la necesidad de mejorar en materia de accesibilidad. El dinero que se destina por persona a los servicios sociales en Canarias está muy por debajo de la media nacional. Ese y el retraso para reconocer el grado de discapacidad, los principales problemas planteados en esta materia en el Parlamento por el diputado del Común. En Canarias gastamos 276,71 euros por persona al año en servicios sociales. Un 35% menos que la media nacional. Y la falta de presupuesto, la falta de financiación, hace que haya menos personal que en esas comunidades autónomas. ¿Y cuál es la consecuencia? La principal queja dentro de discapacidad, que es el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la resolución del grado y de la revisión del grado. La accesibilidad es otra de las asignaturas pendientes. Las islas cuentan con una ley de 1995 que no corresponde con los derechos reconocidos en la actualidad. Le preguntamos a los 88 alcaldes, oiga, ¿ustedes tienen plan de accesibilidad físico y cognitiva? No ejecutado, sino simplemente aprobado. Saber qué aceras hay que mejorar, la Casa de la Cultura, el polideportivo, la playa, la plaza, el parque. Bueno, pues con diagnóstico pormenorizado, solo 25 de los 88 ayuntamientos. El diputado del Común agradeció a todos los grupos parlamentarios que la comisión sobre discapacidad fuera solicitada por ellos y no a iniciativa propia. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha informado también en comisión parlamentaria sobre las medidas que se van a poner en marcha para frenar la economía sumergida, también el fraude fiscal. A falta de un diagnóstico real, su departamento se va a centrar ahora en el cumplimiento voluntario de los pagos y en la denominada cultura tributaria. Una lacra que durante la anterior legislatura se valoró por el propio consejero en torno al 25% del PIB, más o menos 12.000 millones de euros, y que representa una competencia desleal para cientos de autónomos y empresas que incluso ponen en peligro la supervivencia de estos y, además, pues, la creación de empleo estable y de calidad. Y si yo, todas las acciones que hago están encaminadas de manera revuelta, malo. Entonces vamos a distinguir entre el cumplimiento voluntario, el control del fraude y la cultura cívico-tributaria. Y tomando como base, vamos a hacer, a lo mejor existe ya ese estudio oficial y serio que mida la economía sumergida en Canarias. Yo de momento no lo conozco. Y parece que la compraventa de viviendas resiste mejor en Canarias que en el resto del país, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según el último informe de los registradores de la propiedad, este año ha habido un moderado descenso de las operaciones. El Congreso Nacional de Registradores se ha celebrado en la isla de Tenerife y una delegación fue recibida por la mesa del Parlamento. En 2022 se registraron en Canarias más de 28.000 operaciones, una cifra superior a la prevista para este año. Además, la compra de vivienda por parte de extranjeros supone más de la mitad de las operaciones y duplica la media nacional. Los alemanes continúan aumentando su cuota de mercado, ahora suponen el 14,5%. Es una consecuencia directa de la influencia del turismo en esta comunidad. Una comunidad que es la octava en Producto Interior Bruto, la octava en población y que en el ámbito de las compras de viviendas de extranjeros
recoge el 10% más de las que se producen en España. Esta semana se ha celebrado en Tenerife el Congreso Nacional de Registradores de la Propiedad Mercantil, unas jornadas en las que se ha prestado especial atención al funcionamiento del portal registral de emergencias para empresas. Aunque ya está en funcionamiento, queremos presentar como un ejemplo del trabajo de los registradores al servicio de la sociedad. A través de la conexión que hace con el sistema Copernicus, se puede tener información inmediata sobre el avance de una catástrofe natural, como ha ocurrido en el caso del volcán de La Palma o como ha ocurrido en el caso de los incendios aquí en Tenerife. Además, abordaron asuntos como la digitalización y sostenibilidad de las pymes, la protección del patrimonio histórico o la estrategia de la Unión Europea en seguridad jurídica. Es la primera ocasión que se celebra en Canarias este Encuentro Nacional de Registradores. Sus organizadores fueron recibidos por los miembros de la mesa del Parlamento de Canarias. Hoy conoceremos el lado más personal de Luis Campos, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Conoceremos su pasión por el fútbol, aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas. Un hombre que valora ante todo la empatía y la sinceridad. Y si hay alguna canción que debe formar parte de la banda sonora de su vida, sería sin duda alguna del cantante Rafael. Todos los grupos políticos han insistido esta semana que es prioritario que las administraciones públicas se adapten a la realidad del siglo XXI. La consejera de esta área asegura que es una de las prioridades de su equipo. La eliminación de la cita previa, por cierto, la cita previa administrativa que se anunciaba esta semana, ha sido celebrada por todos los representantes parlamentarios. Es urgente renovar las administraciones públicas para mejorar la atención a los ciudadanos. Según Nueva Canarias, a día de hoy las entidades públicas están todavía obsoletas y alejadas de las necesidades de la calle. Creemos firmemente en la necesidad inaplazable de cambiar, de transformar, de renovar la administración pública a todos los niveles. La consejera reiteró en la comisión que la modernización de las administraciones está en el centro de la agenda del Gobierno. Es objetivo prioritario por el Gobierno la simplificación de la Administración, la simplificación de procedimientos, el mejorar todo lo que tiene que ver con la burocracia y el papeleo. Una modernización que se hará en todos los niveles administrativos para adaptarse definitivamente al siglo XXI. La necesidad de acometer una reforma de carácter estructural que cambie pues, los grandes paradigmas que tiene la administración pública y, en definitiva, que la coloque en la sintonía de los tiempos en los que vivimos. Que tenemos que buscar esa simplificación administrativa pues, para reducir esa burocracia, porque vemos todos esos impedimentos cuando se piden ayudas, cuando hay subvenciones. Para nosotros es fundamental la hoja de ruta que se marca en la Agenda 2030, que recoge la modernización de la gestión, la apuesta por el gobierno abierto, la transparencia, la cogobernanza. La eliminación de la cita previa que se anunció esta semana fue celebrada por varios grupos políticos. Y nos unimos a la felicitación del representante del Grupo Mixto a que en la comunidad autónoma se haya decidido, después de 3 años de que ha acabado la pandemia, quitar esa cita previa. La cita previa lo que no puede ser es un obstáculo, como decía la compañera de Vox, del vuelva usted mañana. Todos conocemos muchísimos casos en los que llegas a la administración pública y con lo que te encuentras con la puerta cerrada. Que la cita previa sea una herramienta más y que no sea únicamente el único canal para llegar a la administración, porque eso va a promover la cercanía a resolver los problemas de los ciudadanos. Barreto recordó además que su equipo ya trabaja para sacar adelante el plan de igualdad de la comunidad autónoma. El consejero de Transición Ecológica también ha hablado, lo ha hecho en comisión, y ha hablado sobre las consecuencias ecológicas del incendio de la isla de Tenerife, que aún no ha logrado ser extinguido desde que se declarara el pasado agosto. Las 15.000 hectáreas quemadas en la isla de Tenerife el pasado agosto han dejado evidentes daños en ecosistemas y especies protegidas. El 7% del territorio insular se ha visto afectado. Por eso el Gobierno considera fundamental poner en marcha la Ley de Diversidad Medioambiental. Que los hábitats que albergan especies de fauna protegida se han visto más afectados que los de flora protegida y que el perímetro refleja un golpe de vista que aproximadamente más del 90% de la superficie afectada por el incendio está declarada, como bien decía, como espacio natural protegido. Que más del 30% de las especies en Canarias corren gran riesgo de desaparecer para siempre, muy por encima del 25% del estimado a nivel global, y es por ello que
se hace vital para lograr revertir este proceso uno de los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura, que es la aprobación de la Ley de Biodiversidad. Sobre la declaración de emergencia energética, el consejero apuntó la necesidad del desarrollo de energías renovables, crear infraestructuras de distribución y, junto al Gobierno de España, avanzar en el concurso de renovación de las centrales eléctricas en las islas. Además, el incendio de Tenerife dejó consecuencias para el sector de la apicultura, un fuego que destruyó, fíjense, más de 3.000 colmenas en la isla. El consejero de Agricultura respondió al Grupo Nacionalista sobre las medidas que ya se van a adoptar para ayudar a este sector. Algunas van a estar, de hecho, recogidas en los próximos presupuestos. La quema de 3.000 colmenas es un duro golpe, el cual pues intuyo yo que necesitará pues que se les preste ayuda, sino muchos de ellos lo que van a hacer es abandonar. Estamos poniendo partidas exclusivas para el sector, los sectores afectados. El más afectado es el sector apícola de Tenerife por el incendio. Pero aparte de eso, la propuesta que hemos hecho en el REA es que a partir de febrero del próximo año tengan una ayuda, digamos, supletoria para la alimentación. La fiscal superior de Justicia de Canarias, María Fernández Martínez, ha entregado a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, la memoria de este órgano. La Fiscalía tiene competencias en la participación que le corresponde en los procesos penales. Además, asume otras tareas encomendadas por la ley en los ámbitos de menores, personas con discapacidad o violencia de género. Las conclusiones de este informe constan de 2 fases: la entrega a la presidencia y próximamente ya la comparecencia detallada en comisión parlamentaria. Y vamos a conocer otra faceta de los diputados de la Cámara. Como cada semana, Isaac Tacoronte nos da pistas sobre ese lado más humano de sus señorías. Hoy en la sección El lado más personal vamos a conocer un poco mejor a Luis Campos, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Dice que un recuerdo de su infancia imborrable es la primera vez que fue al estadio a ver a su equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, aunque eso sí, ese día perdieron. Se reconoce amante de todo tipo de música, aunque en especial nunca pueden faltar canciones de Rafael. Acaba de terminar un libro de Fernando Aramburu y sobre el defecto que más odia lo tiene claro: la mentira. Yo recuerdo algo además porque es una de mis pasiones sin duda alguna, que es el fútbol, es la Unión Deportiva Las Palmas, y fue la primera vez que fui al estadio insular con conciencia. Mi primer partido fue un partido que se televisaba en la televisión española en aquella época, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético Madrid, perdimos, pero para mí fue mi sueño, ¿no? He vivido siempre con una pasión absoluta el fútbol y sobre todo nuestro equipo, nuestro equipillo, y bueno, nunca se me olvidará aquel momento. Un libro, por ejemplo, que acabo de terminar de leer en este verano fue Los Vencejos, de Fernando Aramburu. Ahora estoy leyendo por segunda vez un libro de Mariana Mazzucato, donde pone en valor precisamente el papel del Estado. Se llama El Estado Emprendedor, impulsando la obra pública, impulsando la investigación. Mi hijo a veces se sorprende porque me ve escuchando pues a Quevedo, de decir, bueno, pues las últimas canciones de música urbana, pero luego, sin embargo, uno de mis cantantes favoritos, curiosamente, es Rafael. Sin embargo, quien más me ha gustado siempre es Bruce Springsteen, grupos como U2, una virtud. Complicado, son muchas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la sinceridad es una virtud que valoro mucho, la empatía es algo que para mí es muy importante en un ser humano, y luego quizás un defecto que no me gustaría, por supuesto, en contraposición, la mentira, obviamente, pero la indolencia es algo que nunca me ha gustado, el que me da igual todo, el no ser capaz de luchar. Me encanta comer, es una de mis pasiones. En un invierno, con un buen potaje de berro, con gofio, quesito tierno y aceitunas de la tierra, a ser posible de Temiso de Santa Lucía, yo creo que eso es absolutamente insuperable. Pero sin duda alguna, si tuviera que elegir un lugar, Temisa. Creo que no hay un pueblo más bonito en toda Canarias y sin duda alguna de los más bonitos de toda España. Y vamos ahora con imágenes que son noticia y que nos llegan desde otros parlamentos o congresos alrededor del mundo. Accordingly, pursuant to Clause 12A of Rule 1, the Chair declares the House in recess, subject to the call of the Chair. What did he say? Congressman, what did he say to Marcus Christian Fade? Stanchion. Will you resign? Will you put yourself back on the ballot?
aunque tú las veas, todas las alfombras juntas son por piezas. O sea, nos podemos tirar aquí cerca de una semana cosiendo las alfombras. Yo vengo aquí a unir las alfombras y al mismo tiempo, cuando hay algún diputado que ha tropezado, repito, alguna diputada que ha metido el tacón, venimos a hacer los rotos y los hacemos aquí mismo. No, yo por lo menos no. Pues ya ven que esta semana en la Cámara Regional se ha hablado mucho de los desafíos de los profesores, de las profesoras para enfrentarse a esta responsabilidad tan importante como la que es la educación de los niños y los jóvenes. Desde el Parlamento de Canarias han querido tener también un recuerdo para los docentes en el Día Mundial de la Docencia que se celebró el pasado jueves. Con este homenaje nos vamos. Les esperamos de nuevo la próxima semana. Adiós.